Capítulo 1. Un encuentro fatídico, Londres, la ciudad del poder y las oportunidades. La mañana de Londres estaba envuelta en su característica niebla, con las farolas que arrojaban un resplandor dorado sobre las calles pavimentadas con mármol. La ciudad bullía con pasos apresurados, autos de lujo deslizándose por las grandes avenidas y altísimos rascacielos que reflejaban la vitalidad de una metrópolis donde el poder, la riqueza y el intelecto se entrelazaban. En el Royal Grand Hotel, uno de los hoteles más lujosos de Londres, se desarrollaba la Conferencia Médica Internacional. No se trataba simplemente de un encuentro para debatir el futuro de la medicina, sino de un campo de batalla intelectual en el que se reunían las mentes más brillantes del sector, todas ellas impulsadas por un deseo inquebrantable de cambiar el mundo. Entre los distinguidos asistentes se encontraba una mujer de cabello castaño oscuro, cuidadosamente atado, penetrantes ojos verde esmeralda y un aura de tranquila fortaleza. Estaba rodeada de algunos de los médicos más destacados del mundo, pero se defendía con una confianza sin esfuerzo. Evelyn Carter, una talentosa pediatra, fue una de las participantes más jóvenes de la conferencia. Evelyn, que creció en un orfanato, comprendió mejor que nadie el dolor de los niños sin familia. Había elegido la pediatría no por fama ni fortuna, sino porque no quería que ningún otro niño experimentara la soledad que ella padeció. Con un título médico excepcional de la Universidad de Oxford y una investigación pionera sobre enfermedades pediátricas raras, Evelyn había alcanzado rápidamente prominencia. Sin embargo, a pesar de su brillantez, ella llevaba un secreto, una cardiopatía congénita. Le habían advertido que el embarazo podía suponer un grave riesgo para su vida. Por ello, el matrimonio y la maternidad nunca habían formado parte de sus planes. El hombre en las sombras al otro lado del gran salón, Max Reed, el director ejecutivo de ReedTech, observaba a la multitud desde detrás de un vaso de whisky. A sus 35 años, era un hombre de calculada precisión, sus penetrantes ojos grises y su cabello negro cuidadosamente peinado exudaban un aire de autoridad que era a la vez intimidante y enigmático. ReedTech era más que un simple conglomerado tecnológico. Era un símbolo de la inteligencia artificial, la medicina moderna y la innovación incesante. Max no era un simple hombre de negocios. Era un estratega, un hombre que priorizaba la lógica sobre la emoción. El amor no tenía cabida en su vida. Para él, todo podía programarse como un algoritmo perfecto. Por eso, su inminente matrimonio concertado con Amelia Wessex era la decisión perfecta, una fusión perfecta entre dos familias poderosas, una transacción basada en el beneficio económico y político, más que en el sentimentalismo. Todo en su vida estaba calculado meticulosamente hasta que conoció a Evelyn, un choque de ideologías. El gran salón estalló en aplausos cuando la oradora concluyó una presentación sobre inteligencia artificial en medicina. Después de la charla, comenzó una mesa redonda abierta en la que participaron expertos de la industria, entre ellos Evelyn Carter y Max Reed. El debate fue intenso. Max fue el primero en hablar. La IA está revolucionando el mundo. En el futuro, la inteligencia artificial superará a los médicos humanos en el diagnóstico de enfermedades, minimizando el error humano y optimizando la eficiencia del tratamiento. Evelyn enarcó una ceja, con voz tranquila pero firme. Estás hablando de números y algoritmos, pero la medicina es más que un simple diagnóstico. Se trata de empatía, del vínculo entre médicos y pacientes. Una máquina puede analizar datos más rápido que nosotros, pero no puede consolar a un niño asustado ni comprender el dolor de una madre por la pérdida de su hijo. Los labios de Max se curvaron en una sonrisa fría. Las emociones no salvan vidas, Dr. Carter. La lógica y los datos sí. Toda la sala de conferencias parecía contener la respiración, cautivada por el choque entre estas dos mentes brillantes, una que creía en la ciencia fría y dura y la otra que luchaba por el alma humana de la medicina. Cuando el debate terminó, ninguno de los dos se echó atrás, pero incluso en la oposición, una verdad innegable permaneció en pie. Los atraía la inteligencia, la convicción y una intriga tácita que ninguno de los dos podía ignorar. Capítulo 2. El destino en el bar. Evelyn entró en el bar del hotel en busca de un momento de soledad después de un día agotador. La conferencia médica había terminado hacía horas, pero los ecos de su acalorado debate con Max Reed aún persistían en su mente. No le sorprendió verlo allí, sentado en la barra con un aire de control sin esfuerzo. Una mano sostenía un vaso de whisky, la otra hacía girar distraídamente un anillo de plata en su dedo, perdido en sus pensamientos. Consideró darse la vuelta, pero su mirada se cruzó con la de ella antes de que pudiera moverse.
Ah, el doctor Carter. La voz de Max era profunda, suave, con un matiz divertido. ¿Siempre tienes la costumbre de aparecer cuando intento disfrutar de una bebida tranquila? Evelyn sonrió, dio un paso adelante y dejó su bolso en el asiento junto a él. No pensé que alguien como tú necesitara paz y tranquilidad. ¿No está tu mente siempre funcionando a toda velocidad? Max se rió entre dientes, levantando su copa. Supongo que todavía estás molesto por nuestro debate de esta mañana. Evelyn inclinó la cabeza ligeramente, con un brillo penetrante en sus ojos esmeralda. No estoy molesto, solo intrigado de que alguien tan inteligente como tú realmente crea que la IA puede reemplazar a los médicos. Max dejó su bebida y se giró para mirarla. Nunca dije que la IA pudiera reemplazar a todos los médicos, pero puede mejorar la eficiencia, minimizar el error humano e incluso diagnosticar con mayor precisión que nosotros. Evelyn sacudió la cabeza mientras bebía un sorbo de su cóctel. Tu error es suponer que la medicina solo se basa en datos y diagnósticos, pero olvidas algo crucial: las personas no son solo números. Empatía, confianza, conexión humana. ¿De verdad crees que la IA puede reemplazar eso? Max se reclinó en su asiento, con una mirada penetrante pero intrigada. ¿De verdad crees que los médicos pueden permitirse el lujo de pasar tanto tiempo con cada paciente, cuando un algoritmo puede analizar miles de casos en segundos y recomendar el plan de tratamiento más eficaz? Evelyn dejó su copa y se cruzó de brazos mientras lo miraba a los ojos sin dudarlo. Tú ves números. Yo veo niños con ojos esperanzados. Una máquina puede calcular más rápido que nosotros, pero no puede poner una mano tranquilizadora sobre el hombro de un niño aterrorizado y decirle: no te preocupes, estoy aquí para ayudarte. No puede contener a una madre en duelo que acaba de perder a su hijo. No puede decidir qué es lo mejor cuando todos los datos sugieren que no hay esperanza. Max la estudió como si fuera un rompecabezas que aún no había resuelto. ¿Siempre discutes con tanta pasión o es solo conmigo? Evelyn se encogió de hombros y sus labios se curvaron en una sonrisa juguetona. Solo cuando alguien piensa que las máquinas pueden reemplazar a los humanos. El silencio se instaló entre ellos. Sus diferencias persistían, pero se había formado un entendimiento tácito, un respeto mutuo, un reconocimiento de que cada uno poseía algo de lo que el otro carecía. Evelyn no podía negar que la perspectiva de Max tenía mérito y Max se sintió atraído por algo que nunca antes había comprendido realmente: compasión sin condiciones. La tensión del debate de la mañana se disipó y fue reemplazada por una conversación inesperadamente relajada. Hablaron sobre el trabajo, las decisiones imposibles que Evelyn enfrentó en urgencias, los acuerdos multimillonarios que Max gestionó con fría precisión. Hablaron sobre el pasado. Evelyn habló de su infancia en un orfanato, de cómo luchó para salir adelante y eligió la pediatría para que ningún niño se sintiera tan solo como ella. Max reveló cómo fue crecer en una familia multimillonaria donde todo, incluso el matrimonio, era una decisión calculada en lugar de una elección personal. Luego se rieron. Olvidaron lo ferozmente que habían chocado apenas unas horas antes. Olvidaron que provenían de mundos completamente diferentes. Y entonces algo cambió. La mirada de Max se oscureció y Evelyn sintió que se le aceleraba el corazón. Ninguno de los dos sabía quién se había acercado primero. Lo único que sabían era que cuando sus labios se encontraron, la lógica dejó de existir. Atrás quedaron el brillante médico y el despiadado hombre de negocios. Atrás quedaron los dos rivales que habían estado en lados opuestos de un escenario, debatiendo ferozmente sus creencias. En ese momento, eran solo dos personas atrapadas en una tormenta de innegable atracción. El beso comenzó como un experimento, una curiosidad que ninguno de los dos podía explicar. Pero a medida que sus respiraciones se hacían más pesadas, mientras la mano de Max la agarraba por la cintura, acercándola más, mientras los dedos de Evelyn recorrían la nuca de él, ambos supieron que habían cruzado una línea. Y no les importó. Esta noche no había futuro, ni responsabilidades, ni una línea divisoria entre sus mundos. Solo había deseo, puro y sin filtro. Y cuando la puerta de la habitación del hotel se cerró detrás de ellos, la mirada de Max sobre Evelyn cambió. No era la mirada calculadora de un hombre de negocios ni la mirada desafiante de un rival, sino la intensidad posesiva de un hombre que no está dispuesto a dejarlo ir. Evelyn lo miró a los ojos. No dijo nada. Ambos sabían que era un error, pero por ahora no les importaba.
El sol de la mañana se colaba por las gruesas cortinas del hotel y arrojaba un suave resplandor dorado sobre la lujosa habitación. El silencio era inalterado, salvo por la respiración lenta y constante del hombre que aún dormía profundamente. Evelyn yacía inmóvil, con sus ojos esmeralda mirando al techo, su piel todavía caliente por donde Max la había tocado. Nunca había hecho algo así antes. No porque le faltara la oportunidad, sino porque siempre había trazado una línea clara entre la emoción y la razón. Pero la noche anterior, el whisky, el acalorado debate, la tensión y la innegable atracción entre ellos la habían hecho cruzar esa línea. Giró ligeramente la cabeza para observar a Max mientras dormía. Parecía distinto del hombre sereno y agudo que el mundo conocía. Específico. Su cabello oscuro estaba ligeramente alborotado, sus pechos se movían lentos y parejos, la tensión que normalmente surcaba sus cejas no se veía por ninguna parte. Pero él no le pertenecía. Era un multimillonario, un hombre de poder y de negocios de alto riesgo y decisiones despiadadas. Ella era pediatra, alguien que había dedicado su vida a curar y amar a los niños que más la necesitaban. Pero lo más importante era que estaba comprometido. Evelyn inhaló profundamente y luego se deslizó lentamente de la cama, moviéndose con cuidado para no despertarlo. Agarró su camisa y se la puso sobre los hombros, sus pies descalzos no hicieron ruido contra el frío piso de madera. Se detuvo frente al gran espejo de la habitación y se miró en el espejo. Su cabello estaba un poco desordenado, sus ojos eran ilegibles y en su piel aún persistían leves rastros de la noche anterior. Sus dedos rozaron suavemente su clavícula, donde habían estado sus labios. Un error, un momento de debilidad. No podía permitir que esto fuera más allá. Se robó el aliento, recogió sus pertenencias en silencio y salió de la habitación antes de que Max despertara. Max se movió poco después, la primera sensación que percibió fue el vacío que había a su lado. Se sentó y escudriñó la habitación con sus ojos penetrantes. El espacio aún conservaba rastros de su presencia, el calor de las sábanas, su leve aroma flotando en el aire. Pero Evelyn se había ido. No había palabras, ni un adiós, ni siquiera un rastro de vacilación. Su mirada se desvió hacia la almohada que estaba a su lado, donde todavía había un mechón de cabello castaño oscuro. Algo desconocido se retorció en su pecho. No era la primera vez que una mujer abandonaba su cama sin decir palabra. Nunca antes le había importado. Pero esta vez era diferente. Evelyn Carter, la mujer que lo había desafiado sin miedo, la mujer que lo había enfrentado en una batalla de ingenio, se había alejado como si nada de eso hubiera sucedido, y por alguna razón eso lo molestó. No era que ella se fuera. Así se fue, como si ya lo hubiera borrado de su mente. Ningún mensaje, ningún rastro, como si la noche que habían compartido no fuera más que un sueño pasajero. Max bajó las piernas de la cama y se dirigió al baño. Mientras se miraba en el espejo, frunció el ceño. Había pasado la noche con incontables mujeres antes, pero nunca había sentido que había perdido algo a la mañana siguiente. Un sueño fugaz, algo a lo que no tenía derecho a aferrarse. Exhaló bruscamente, sacudiéndose de la cabeza ese pensamiento absurdo. Era Max Reed. Una noche no lo cambiaría. Necesitaba olvidar. Evelyn regresó al hospital esa misma mañana, vistiendo de nuevo su bata blanca como si nada hubiera pasado. Se movía por los pasillos, sus manos sujetaban suavemente las pequeñas manos de sus pacientes, su corazón todavía lleno de amor por los niños que dependían de ella. Todo seguía igual, salvo por el momento de silencio ocasional en que su mente la traicionaba. El calor de sus manos sobre su piel. La forma en que la había mirado en la oscuridad. El peso de su aliento contra sus labios. Se obligó a olvidar. Tenía que olvidar, porque no había futuro entre ellos. Max también volvió a su mundo. Reuniones, acuerdos, decisiones estratégicas. Continuó con los preparativos para su boda con Amelia Wessex. Un arreglo impecable, sin sorpresas. Pero en la quietud de ciertas noches, cuando ni siquiera el whisky podía llenar los espacios vacíos en su interior, pensaba en ella. No como una amante fugaz, sino como algo que no debería haber dejado escapar. Sin embargo, ambos decidieron enterrar sus pensamientos y continuaron por caminos separados, convenciéndose de que esa noche no había sido más que un error. O al menos, eso fue lo que intentaron creer. Bienvenidos a Soul Stories.
La vida puede ser abrumadora, pero aquí compartimos historias sinceras para brindarte paz, alegría e inspiración. Tu apoyo, cada comentario, me gusta y seguimiento significan mucho para nosotros. Nos motiva a crear historias más significativas y motivadoras solo para ti. ¿Nuestra última historia te conmovió? Deja un comentario con un me alegro si estás de acuerdo. Suscríbete ahora y forma parte de una comunidad que difunde amor, amabilidad y positividad. Hagamos que cada día sea un poco más brillante juntos. Capítulo 3. Una verdad inesperada, llevando la vida en silencio. Londres a mediados de febrero era frío y húmedo. Un fino velo de lluvia cubría la ciudad como una sábana de seda gris, arrojando una inquietante penumbra sobre las bulliciosas calles. Pero dentro de un pequeño apartamento en Notting Hill, todo estaba en silencio. Evelyn Carter estaba sentada inmóvil junto a la ventana, con los dedos agarrando un trozo de papel, como si soltarlo pudiera destrozar todo su mundo. Una prueba de embarazo. 2 líneas. Estaba embarazada, no de un bebé, sino de gemelos. Se quedó sin aliento mientras miraba la granulada imagen de la ecografía en blanco y negro que tenía en el regazo, 2 pequeñas vidas que crecían en su interior. Una extraña mezcla de emociones se apoderó de ella, conmoción, miedo, pero sobre todo, una alegría frágil e innegable. Crecí sin familia, pero mis hijos tendrán a su madre. Su mano se posó instintivamente sobre su vientre, que aún permanecía plano. Nada había cambiado en el exterior, pero en el fondo sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Pero esa felicidad duró poco. Apenas una semana después de descubrir su embarazo, Evelyn tuvo una cita con su cardiólogo. Evelyn, con tu condición cardíaca, el embarazo es extremadamente peligroso, y esto es un embarazo. El Dr. Moore, uno de los cardiólogos más destacados, la miró con preocupación. No era solo una doctora, era una mentora, una guía de confianza a la que Evelyn siempre había admirado. El riesgo de insuficiencia cardíaca aumentará a medida que avance el embarazo. La tensión en el sistema circulatorio se duplicará, sin mencionar los peligros de preeclampsia y edema pulmonar. Si las cosas salen mal, las 3 podrían estar en peligro. Evelyn se mordió el labio y se agarró el vestido con las manos. Siempre había sabido que su cardiopatía congénita era una bomba de relojería, pero nunca imaginó que se interpondría en su camino para convertirse en madre. ¿Hay otra manera, doctor? Su voz tembló. El doctor Moore dudó antes de responder. La hay, pero la opción más segura es la interrupción temprana. 4 palabras que se sintieron como un cuchillo en el pecho. El mundo a su alrededor pareció derrumbarse. Durante la semana siguiente, Evelyn vivió en un estado constante de confusión. Ella era doctora, conocía los riesgos, era paciente. Ella conocía sus limitaciones, pero, sobre todo, era madre, y ser madre significaba poner a sus hijos por encima de todo. Capítulo 4. La elección de una madre. En la sala de médicos, que estaba poco iluminada, la fría luz fluorescente proyectaba un pálido resplandor sobre el rostro cansado de Evelyn. Estaba sentada a la mesa, dando vueltas distraídamente a una taza de té ahora frío en sus manos. Frente a ella, Emma estaba de pie con los brazos cruzados y la mirada llena de frustración y preocupación. «Eve, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo?» La voz de Emma sonaba controlada, pero la tensión era inconfundible. Evelyn suspiró y tomó un sorbo lento de té. «Lo hago». «No, no lo haces», espetó Emma, mientras le acercaba una pila de informes médicos. «Mira esto. Tu corazón se está debilitando. El esfuerzo de llevar gemelos somete a tu cuerpo a una enorme presión. Si sigues así, punto. Si yo sigo así, ¿qué pasará?» Evelyn levantó la mirada, extrañamente tranquila. «¿Moriré?» Emma se quedó callada. Evelyn soltó una risa suave y amarga. «Soy doctora, Emma. Sabía todo esto antes de que me entregaras esos papeles». Emma apretó el puño. «Entonces, ¿por qué eres tan terca?» Evelyn dejó el té en la mesa, sus ojos esmeralda brillaban con determinación. «Porque si no lucho, si me rindo, no solo perderé una vida, perderé 2». Emma abrió la boca para discutir, pero Evelyn habló primero. «¿Crees que soy la única que lucha por sobrevivir aquí? ¿Crees que soy la única que lucha por mantenerse con vida?»
colocó una mano suavemente sobre su estómago, donde 2 pequeños latidos del corazón prosperaban contra todo pronóstico. Ellos también están luchando, desde este mismo momento. No tienen otra opción, pero yo sí. Emma apretó los dientes y su expresión era de dolor. Pero si mueres, perderán a su madre. Evelyn inhaló profundamente y las sombras parpadearon detrás de sus ojos. Entonces dime, ¿qué quieres que haga? ¿Abortarlos? Emma dudó. Si tomo esa decisión ahora, ¿no me convertiría en la que les quitaría la vida? La voz de Evelyn era tranquila, pero llena de algo inquebrantable. Si muero tratando de protegerlos, al menos eso es un sacrificio. Pero si me doy por vencida ahora, esa es una elección para terminar con ellos. Su voz temblaba, no de miedo, sino de furia. Yo era huérfana, Emma. Sé lo que es crecer sin una madre, sentirse abandonado, sentirse solo, como si nadie en este mundo te quisiera de verdad. Sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor de su estómago. No puedo dejar que mis hijos pasen por eso. Emma parpadeó rápidamente, conteniendo las lágrimas que amenazaban con derramarse. No soy la única vida que importa aquí, continuó Evelyn, con voz más suave pero resuelta. No puedo ser egoísta, porque si me alejo de esto, pasaré el resto de mi vida ahogándome en el arrepentimiento. Pero si mueres, susurró Emma con la voz quebrada, al menos luché por ellos. Evelyn se inclinó sobre la mesa y estrechó con fuerza la mano de Emma. Su agarre firme era un juramento silencioso. Emma, no necesito que estés de acuerdo conmigo. Solo necesito que me apoyes. Si ese día llega, prométeme que los protegerás. Emma la miró fijamente durante un largo momento antes de exhalar profundamente. Sabía que Evelyn había tomado una decisión. Nada la haría cambiar. Está bien. Evelyn sonrió y una calidez brilló en sus ojos cansados. El camino que la esperaba sería brutal. Sería doloroso. Incluso podría costarle todo. Pero era la única decisión de la que nunca se arrepentiría. Evelyn no había pensado en Max durante todo este tiempo. Nunca estuvieron enamorados. De hecho, siempre estuvieron en bandos opuestos en todo. Su encuentro no fue más que un error, una tormenta pasajera de emociones alimentadas por el alcohol y la tensión, que se unieron en una única y temeraria noche. Ella no lo necesitaba y él no necesitaba saberlo. Él tiene una vida perfecta, se dijo Evelyn, un matrimonio arreglado, un imperio enorme, un mundo al que yo no pertenezco. Y entonces tomó su decisión. Ella nunca le contaría nada sobre los niños. Max Reed no es padre y no necesita serlo. Un dolor sordo le presionó el pecho mientras pensaba en ello. Pero se convenció de que era lo mejor. Evelyn se dedicó por completo a su trabajo durante el embarazo. Ya no realizaba operaciones. Evitó los turnos de urgencia de la noche a la mañana. Aprendió a cuidarse a sí misma, a hacer ejercicios suaves, a alimentarse adecuadamente y a controlar estrictamente su salud. Pero lo más aterrador fue que podía sentir los cambios que se estaban produciendo en su interior. Capítulo 4. Cuando el miedo ataca. La decisión más difícil de una madre. El pequeño apartamento de Evelyn siempre había sido su refugio seguro. Pero en las últimas semanas, había comenzado a sentirse sofocante. Se sentó en su sillón junto a la ventana, con una mano apoyada en su vientre hinchado, sintiendo las suaves pataditas de sus gemelos no nacidos. Cada día eran más fuertes, pero su corazón le fallaba más rápido que nunca. Los dolores en el pecho se habían convertido en una batalla diaria. Al principio, solo se trataba de una falta de aire ocasional. Pero al 6º mes todo había empeorado. No podía subir un tramo de escaleras sin marearse. Pasaba las noches sin poder dormir. Se quedó despierta en la oscuridad, escuchando el ritmo pesado y desigual de los latidos de su propio corazón, un cruel recordatorio de que su cuerpo luchaba contra ella. Y entonces llegó el dolor como un maremoto. Esa noche, Londres se ahogaba en una lluvia fría e implacable. Evelyn acababa de salir de la ducha cuando sintió un dolor agudo y sofocante en el pecho. Su corazón se encogió violentamente y se quedó sin aliento. Por más que lo intentaba, no podía respirar lo suficientemente profundo. Sus pulmones ardían y su visión se nubló. Se desplomó en el suelo, con las manos agarrándose el pecho y todo su cuerpo temblando. No, ahora no.
por favor. Las lágrimas se deslizaron de sus ojos mientras el terror se apoderaba de ella. Si se desmayaba allí, sola, ¿quién la encontraría? ¿Llegaría a tiempo al hospital? ¿Y si no sobrevivía, qué sería de sus hijos? Una visión pasó ante ella, una niña sentada sola en un orfanato sin padres, sin familia, sin nadie que la quisiera. Ella había sido esa niña una vez. Ella sabía lo que se sentía al ser abandonada, al no tener a nadie a quien recurrir. No puedo permitir que mis bebés pasen por eso. El dolor disminuyó lentamente después de casi 10 minutos de agonía, pero el miedo permaneció. A partir de ese momento, Evelyn supo que no le quedaba mucho tiempo. Evelyn siguió trabajando. Todavía sonreía a los niños del hospital y seguía andando con una fuerza serena. Pero cuando regresó a casa, el miedo no la abandonó. Volvió a ver al doctor Moore. Evelyn, tu condición está empeorando, le dijo el doctor con los ojos llenos de preocupación. Si su corazón sigue deteriorándose a este ritmo, podría sufrir una insuficiencia cardíaca aguda en cualquier momento. Es posible que tengamos que hacer que los bebés nazcan antes de tiempo para garantizar la seguridad de todos. Parto prematuro. Evelyn miró hacia su vientre, donde 2 pequeñas vidas todavía eran muy frágiles. ¿Sobrevivirán si nacen demasiado pronto?, preguntó, con voz apenas por encima de un susurro. El doctor Moore dudó. Es arriesgado, pero la pregunta más importante es, ¿sobrevivirás lo suficiente para conocerlos? Evelyn tragó saliva. Ella ya sabía la respuesta, y por primera vez, se enfrentó a la inevitable decisión de tener que elegir entre ella y sus hijos. Si se trata de mí o de ellos, se le hizo un nudo en la garganta. El doctor Moore suspiró profundamente. Evelyn, ninguna madre debería tener que tomar esa decisión, pero Evelyn ya lo había hecho. Ella los elegiría. Esa noche, Evelyn se sentó en su cama, abrazándose las rodillas, con el peso de una fuerza invisible presionando contra su pecho, no por su corazón que latía, sino por la decisión que estaba a punto de tomar. Tenía que decírselo a Max, no porque lo necesitara. Ya había decidido que criaría a esos niños sola, sin importar el costo. Pero si no sobrevivía, sus hijos necesitaban a alguien que los protegiera. Max Reed puede ser frío, despiadado y estar impulsado por el poder, pero no es cruel. Nunca abandonaría a su propia sangre. No puedo permitir que mis hijos se conviertan en huérfanos como yo. Necesitaban a alguien, incluso si ese alguien era Max. Pero ella sabía que una vez que se lo dijera, todo cambiaría para siempre. 3 semanas después, Evelyn estaba afuera de la torre Reedtech, el rascacielos de vidrio y acero que simbolizaba el imperio de Max. Había jurado que nunca pondría un pie allí, pero ahora no tenía otra opción. Su pulso latía con fuerza, no por enfermedad, sino por ansiedad. ¿Cómo reaccionaría? ¿Me creería siquiera? ¿Querría a los niños? No tenía respuestas, pero tenía que intentarlo. Respiró profundamente y entró. Pero cuando preguntó por Max, recibió una respuesta inesperada: no estaba en la oficina. Frunciendo el ceño, tomó su teléfono. Solo quedaba una cosa por hacer: marcó su número. Lo que debía ser una conversación sencilla pronto se convertiría en una tormenta de la que ninguno de los dos podría escapar. Capítulo 5. La elección de Max, su carrera o sus hijos. Max Reed nunca había dudado antes de tomar una decisión. Como jefe de un imperio tecnológico valorado en $1.000 millones, un genio de la estrategia, había construido su éxito mediante la adopción de decisiones implacables y calculadas sin pensarlo 2 veces. Había afrontado negociaciones de alto riesgo, había superado en astucia a los competidores más formidables y nunca había perdido el control. Pero entonces, Evelyn Carter lo llamó. Esa mañana, en su ático, Max estaba sentado en su sillón de cuero, revisando sus correos electrónicos con una mano y un vaso de whisky en la otra. Al día siguiente era el día del anuncio oficial de su compromiso con Amelia Wessex, una poderosa alianza entre 2 de las familias más ricas de Inglaterra. Todo estaba listo. Todo iba según lo previsto. Y entonces sonó su teléfono. Miró la pantalla con el ceño fruncido. Evelyn Carter. Dudó por una fracción de segundo. Luego respondió. Max, tenemos que hablar. Su voz sonaba tan serena como siempre, pero algo no cuadraba,
una sutil inquietud debajo de cada respiración. Max se reclinó y dejó el vaso. ¿Qué pasa? Se hizo el silencio entre ellos. Entonces sus siguientes palabras lo cambiaron todo. Estoy embarazada. Y son tuyos. El mundo alrededor de Max se quedó completamente en silencio. Su pecho se apretó. Se quedó sin aliento. ¿Qué? Su voz bajó peligrosamente. Estoy embarazado. ¿Con gemelos?, repitió Evelyn, como si quisiera asegurarse de que comprendiera plenamente la realidad de la situación. Max cerró los ojos y se quedó en blanco por un momento. Esto no era posible. Una noche de locura no debería haber llevado a esto. Pero no había duda en su voz. Sus dedos agarraron instintivamente el apoyabrazos de su silla. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Una inhalación silenciosa. Entonces, porque pensé que no necesitaba saberlo. Sus palabras le dolieron más de lo debido. Una punzada aguda y desconocida le retorció el pecho. Entonces, ¿por qué me lo cuentas ahora? Más silencio. Entonces, por primera vez, oyó miedo en su voz. ¿Por qué tengo miedo? Frunció el ceño. ¿Miedo de qué? Vaciló y luego, con una voz apenas superior a un susurro, dijo, nací con una afección cardíaca, Max. Estar embarazada de gemelos está poniendo demasiada tensión en mi cuerpo. Mis médicos no saben si sobreviviré. Max dejó de respirar. Evelyn insistió, con voz temblorosa pero firme. Sé que tienes tu propia vida. Sé que tu matrimonio es una estrategia comercial. No llamo para cambiar eso. Una pausa, luego más suave, más frágil. Solo necesito preguntar. Si no lo logro, por favor cuida de nuestros hijos. Algo en su interior se quebró. Max siempre se había enorgullecido de ser lógico, desapegado, intocable. Pero en ese momento, él no era ninguna de esas cosas. No hables así, dijo, con la voz más áspera de lo que pretendía. Evelyn soltó una risa hueca. Soy médico, Max. Conozco mi enfermedad mejor que nadie. Se levantó de la silla y caminó hacia los ventanales que daban al horizonte de Londres. Las luces de la ciudad se difuminaron en un caos total. Por primera vez en su vida, Max no sabía cuál era la decisión correcta. Siempre había podido permitirse perder cualquier cosa, un trato, una empresa, incluso personas. Pero no esto. No le dijo que podría morir. Y definitivamente no pensó en 2 niños que se quedarían atrás sin él. No podía aceptarlo. No lo aceptaría. ¿Dónde estás? Su voz era aguda, urgente. Evelyn dudó. ¿Por qué? Dime dónde estás, Evelyn. Ya no era una pregunta. Fue una orden. Ella tragó saliva. Hospital Santo Tomás. Max cogió su abrigo. Esa noche, estaba a punto de tomar la decisión más importante de su vida. El matrimonio concertado entre Reedte y la familia Wessex había sido planeado meticulosamente durante más de 1 año. Su familia, sus accionistas y todo el mundo empresarial estaban observando, esperando que esta alianza se consolidara. Amelia Wessex, su prometida, estaba de pie frente a él, serena y deslumbrante con su vestido de diseñador. Era la elección perfecta. Hermosa, inteligente y estratégicamente alineada con su imperio. Pero en ese momento, Max Reed solo tenía un pensamiento en mente. Evelyn está embarazada de mis hijos y podría morir si no recibe los cuidados adecuados. Un agudo dolor extraño le retorció el pecho. Max nunca se había preocupado tanto por nadie. Pero la imagen de Evelyn, sola, luchando contra un embarazo peligroso mientras él estaba allí, preparándose para casarse con otra mujer, era algo que no podía ignorar. Cuando se supo la noticia, se desató el infierno. Su padre, un hombre de voluntad de hierro y ambición despiadada, lo miró con absoluta decepción. No puede echar a perder este matrimonio por una mujer que no tiene ningún valor estratégico. Su madre, una mujer que valoraba la reputación por encima de todo, agarró con fuerza su copa de vino. ¿Has pensado en las consecuencias? Si cancelas el compromiso ahora, las acciones de Reedtech se desplomarán. Los inversores perderán la confianza en ti.
Esta es tu carrera, Max. Escuchó cada palabra, pero solo una cosa consumía su mente. Evelyn podía morir sin la atención adecuada. Mis hijos podrían quedar huérfanos. Max nunca se había sentido tan dividido. De un lado estaba su imperio, todo por lo que había trabajado, el legado que se suponía que debía continuar. Del otro lado estaba Evelyn, una mujer que jamás le había pedido nada y que había luchado sola para proteger a sus hijos. Por primera vez en su vida, Max se sintió impotente. Podía cerrar fácilmente su corazón, fingir que nada había cambiado y seguir adelante con este matrimonio estratégico. O podía quemarlo todo y alejarse del camino que se había decidido para él. Puedo reconstruir mi carrera, pero si algo le pasa a Evelyn, nunca me lo perdonaré. La idea lo golpeó como un rayo. Hoy era el día de su compromiso. Max estaba frente al espejo en su camerino privado, vestido con su traje a medida. Parecía el indicado, el epítome del poder y el control, el director ejecutivo destinado a la grandeza. Pero en su interior no sentía absolutamente nada. En algún lugar, Evelyn luchaba por su vida, protegiendo a sus hijos por sí sola. Y él estaba allí, a punto de prometerse a una mujer a la que no amaba. Su agarre se hizo más fuerte alrededor del borde del lavabo. Entonces, por primera vez en su vida, Max Reed tomó una decisión que no se basó en los negocios ni en la lógica, sino en su corazón. Capítulo 6. La decisión de Max. Aléjate o da un paso al frente. La corbata de seda aterrizó con fuerza sobre la mesa. Max se desabrochó el botón superior del cuello y exhaló con fuerza. Había pasado toda su vida preparándose para este momento, un matrimonio arreglado impecable, una asociación mutuamente beneficiosa, una alianza estratégica entre dos de las familias más poderosas de Inglaterra. Todo había sido calculado, pero ahora nada de eso importaba porque no podía ignorar la verdad. El gran salón de compromisos brillaba bajo candelabros dorados. Los invitados, ataviados con elegantes vestidos de noche y smokines a medida, se mezclaban, intercambiaban cumplidos y alzaban copas de champán. Risas, aplausos corteses y conversaciones inundaban el ambiente. En el centro de todo, Amelia Wessex se mantenía serena, hermosa, serena, y en todos los sentidos, la prometida perfecta. La habían criado para ese papel, la habían entrenado para ser la esposa ideal de un hombre como Max Reed. Pero en el momento en que lo vio caminar hacia ella, algo en sus ojos la hizo ponerse rígida. «Max, ¿qué estás haciendo?» Su voz era baja, cautelosa, cautelosa. Max se detuvo frente a ella. Sus ojos azules ya no eran fríos ni controlados, sino que estaban llenos de algo que Amelia nunca había visto antes: certeza, determinación y una resignación silenciosa. «Lo siento, Amelia». La habitación quedó en silencio. Algunos invitados se dieron vuelta, percibiendo el cambio en el aire. ¿Perdón? Amelia arqueó las cejas como si no hubiera procesado completamente sus palabras. Max tragó saliva, pero le sostuvo la mirada. «No puedo casarme contigo». Todo el salón se quedó paralizado. Un suspiro silencioso recorrió la multitud. Las miradas se dirigieron hacia ellos y los susurros se formaron como un reguero de pólvora. Amelia permaneció inmóvil, agarrando su copa de champán con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Todo había sido planeado. «¿Te das cuenta de lo que estás destruyendo?», susurró. «Lo sé». Su voz era firme, inquebrantable. «Y lo siento, pero no puedo mentirte ni a ti ni a mí misma». Amelia contuvo la respiración. Luego soltó una risa aguda y sin humor. «Déjame adivinar», murmuró con una voz amarga y divertida. «Se trata de ella, ¿no?» Max no se inmutó. «Se trata de mis hijos». Amelia se quedó completamente quieta. Por primera vez, una expresión de verdadera sorpresa se reflejó en su mirada. «¿Está embarazada?» «Sí». No dudó. «¿Con gemelos?» Sus labios dejaron escapar un suspiro agudo. La verdad le cayó más pesada que cualquier traición. «Nunca hablamos de tener hijos», Max susurró, con la voz temblorosa, entre enfado e incredulidad. «Y, sin embargo, está embarazada de los tuyos». Max exhaló, obligándose a decir las palabras que sabía que más le dolerían. «Amelia, pensé que el matrimonio era solo una cuestión de estrategia,
que el amor no importaba y que eso te convertía en la elección perfecta. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Pero ahora te das cuenta de que el matrimonio no es solo un trato de negocios, ¿verdad? Max asintió lentamente. Pasé toda mi vida creyendo que las emociones eran una debilidad, que el amor era innecesario. Pero si sigo adelante con esto, no solo sería injusto para mí. La miró de verdad, por primera vez como una persona, no como una socia de un contrato. Sería injusto contigo. Amelia sostuvo su mirada durante lo que pareció una eternidad. Ella no era débil. Ella no era del tipo que lloraba ni suplicaba, pero esto le dolía. Había desempeñado su papel a la perfección. La prometida ideal, la elección perfecta. Pero al final, ella no fue suficiente. Sus dedos se cerraron sobre su bolso y sus uñas se clavaron en el cuero. ¿Y qué pasa con ella?, preguntó finalmente, con una voz extrañamente tranquila. ¿La amas? Max dudó porque no lo sabía. Lo que sí sabía era que no podía dejar a Evelyn sola. No pudo quedarse al margen mientras la madre de sus hijos luchaba por su vida. Y tal vez eso significaba algo más que amor. No tengo una respuesta para eso. Su voz era tranquila pero firme. Pero lo que sí sé es que no puedo abandonarla ni a ella ni a ellos. Amelia lo observó, escrutándolo. Y entonces algo en ella se rompió. Exhaló una risa suave y amarga. ¿Sabes qué, Max? Su voz era aguda, pero sus ojos delataban algo más profundo, dolor, decepción y tal vez, solo tal vez, un poco de alivio. Somos iguales. Hemos pasado toda nuestra vida tratando de controlarlo todo, solo para darnos cuenta de que ni siquiera podemos controlar nuestro propio destino. Max no discutió porque tenía razón. Amelia lo miró por última vez y luego enderezó los hombros. Su orgullo permaneció inquebrantable. Su dignidad permaneció intacta. Y con un último y decidido susurro, adiós, Max, se dio la vuelta y se alejó. Y Max la dejó ir. Porque por primera vez en su vida, estaba a punto de caminar hacia algo incierto, no calculado y completamente fuera de su control. Mientras Amelia desaparecía entre la multitud, Max exhaló profundamente, pasándose una mano por el pelo. Los susurros invadieron el salón, una oleada de chismes y especulaciones. La expresión de su madre estaba congelada por el horror, la de su padre llena de furia. Los accionistas llamarían por la mañana, pero nada de eso importaba. Porque en algún lugar, Evelyn estaba luchando sola en esa batalla. Y por primera vez en su vida, Max Reed eligió no luchar por un imperio, sino por una familia. Por primera vez en su vida, Max Reed eligió su corazón por sobre su imperio. El Bentley atravesaba las calles de Londres a toda velocidad, con el motor rugiendo en la noche de la ciudad. Max nunca había tenido tanta prisa. No por un acuerdo, ni por una fusión, ni siquiera por su propio futuro, sino por ella, por ellos. Cuando llegó al hospital, Evelyn caminaba por el pasillo, a paso lento, cansada, el peso de su embarazo se hacía evidente en cada paso. Él se bajó del auto sin dudarlo y caminó directamente hacia ella. Evelyn se detuvo de golpe. Su corazón latía con fuerza mientras miraba al hombre que creía que nunca volvería a ver. Max respiró profundamente y sus ojos azules se clavaron en los de ella. «Estoy aquí». Evelyn no lo podía creer. «Pero tu compromiso», susurró. «¿Lo cancelé?» Su voz era firme, inquebrantable. «No podía seguir adelante. No cuando tú y nuestros hijos están en peligro». Las lágrimas nublaron la visión de Evelyn. «Max, no tenías por qué hacer esto». Max se acercó y presionó suavemente su vientre creciente con la mano. «No», dijo suavemente. «Tenía que hacerlo». Un suspiro tembloroso escapó de sus labios. Entonces él susurró las palabras que destrozaron las últimas de sus defensas. «Puedo reconstruir mi carrera, pero si algo te sucede, nunca me lo perdonaré». Evelyn lo miró fijamente, el hombre que una vez había sido intocable, frío, imperturbable, ahora estaba frente a ella, después de haber arriesgado todo solo para estar a su lado. «¿Estás seguro?» Su voz se quebró. Sin dudarlo, Max asintió. «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida». Y allí, en medio del pasillo del hospital, entre la multitud bulliciosa,
Max Reed no eligió el poder, ni la riqueza, ni el camino seguro que le habían trazado. Eligió la paternidad. Él eligió a Evelyn. Él los eligió a ellos. No importa cuán difícil fuera el camino que tenían por delante. Capítulo 7. Días sin aliento, una lucha por la vida. Max renunció a todo. Por primera vez, temió perder a alguien. Cuando Max se enteró de que Evelyn estaba embarazada de sus gemelos y que su salud se estaba deteriorando, tomó una decisión impensable, abandonó su compromiso y decidió quedarse a su lado. Se mudó a su apartamento. Puso en suspenso todas las decisiones importantes de Reed, algo que nunca había sucedido antes. Reed puede funcionar sin mí, pero tú y nuestros hijos no podéis. Por primera vez en su vida, Max se enfrentó a un problema que ni el dinero ni el poder podían solucionar. Podrías morir si continúas con este embarazo, le recordó. Los médicos te lo han advertido. Pero la mirada de Evelyn permaneció firme. No abandonaré a nuestros hijos. Max la miró fijamente, con una dolorosa impotencia presionando contra su pecho. Entonces no te dejaré sola. La batalla por la supervivencia, emergencia tras emergencia. Cuando Evelyn llegó a su 7º mes, su condición había empeorado gravemente. Semana 28, insuficiencia cardíaca aguda. La llevaron de urgencia al hospital, con dificultad para respirar y con el corazón peligrosamente irregular. Los médicos le instaron a que diera a luz antes de tiempo, advirtiéndole de que podría no sobrevivir. Pero Evelyn sabía que cuanto antes nacieran, mayor sería el riesgo para sus frágiles vidas. Semana 29, fatiga extrema e hinchazón. Apenas podía caminar, su cuerpo estaba débil e hinchado. Cada respiración se sentía como un puño apretado alrededor de sus pulmones. Semana 30, colapso repentino. Una noche, perdió el conocimiento en la sala de estar. Max la atrapó justo a tiempo, pero por un momento, su mundo se detuvo. Mientras la llevaba al hospital, su corazón latía con fuerza de miedo. No me vuelvas a asustar así, Evelyn. No puedo perderte. Durante años, Max había sido conocido como un hombre de negocios despiadado, astuto, calculador, intocable. Pero ahora, todas las noches se sentaba junto a la cama de Evelyn, con la mano apoyada sobre su vientre, escuchando los diminutos latidos del corazón de sus hijos. Memorizaba cada detalle médico, cada medicamento recetado. Se quedó despierto, observando cómo subía y bajaba su pecho, asegurándose de que seguía respirando. Solía creer que todo en la vida podía controlarse, admitió una noche, pero por primera vez, tengo miedo, miedo de perderte. Evelyn no dijo nada. Ella simplemente tomó su mano y la apretó con fuerza. A altas horas de la noche, el suave resplandor de la lámpara de noche proyectaba sombras en las paredes. Evelyn yacía de costado, acunando su vientre, exhausta. Pero entonces, con un suave movimiento en su interior, jadeó suavemente. Max, susurró con voz temblorosa. El bebé acaba de dar una patada. Al otro lado de la habitación, Max abandonó inmediatamente su trabajo. Se acercó a grandes zancadas, con expresión marcada por la sorpresa y la expectación. ¿Puedo sentirlo? Su voz profunda tenía una vacilación poco habitual. Evelyn sonrió y guió la mano de él hacia su vientre. Al principio, nada. Luego, una patada fuerte e innegable. Max se quedó paralizado. Había cerrado acuerdos millonarios sin pestañear. Se había enfrentado a competidores despiadados sin mostrar el menor atisbo de emoción. ¿Pero esto? Esto era algo completamente distinto. Sus dedos se tensaron, presionando un poco más fuerte, como si temiera que el momento se le escapara. Son reales, susurró, con la voz cargada de emoción. Evelyn lo observó y notó algo diferente en su rostro. Por primera vez, vio a Max Reed, el hombre, no el empresario, completamente vulnerable. Y por primera vez, se dio cuenta de que había cambiado. A partir de esa noche, se formó un nuevo hábito entre ellos. Todas las noches, antes de que Evelyn se fuera a dormir, Max colocaba su mano sobre su vientre y le susurraba a sus gemelos no nacidos, «Soy papá, ¿me escuchas?». Su voz era suave, ya no aguda ni autoritaria. «¿Mamá comió lo suficiente hoy? ¿Te portaste bien o la hiciste pasar un mal rato?». Evelyn permaneció inmóvil,
con una sonrisa tranquila en los labios. El calor de su palma contra su vientre era extrañamente reconfortante. «Tómatelo con calma, ¿de acuerdo?», murmuró Max, frotando lentamente y con cuidado su vientre en círculos. Una noche, Evelyn se rió suavemente. «¿Hablas en serio?», bromeó. Max levantó la mirada hacia ella, azul profundo e inquebrantable. «Nunca he hablado más en serio sobre nada en mi vida». Por alguna razón, el corazón le latía con fuerza. Siempre había pensado que lo hacía por responsabilidad, pero en sus ojos no había reticencia ni obligación, solo un hombre que había asumido plenamente su papel. Ella no dijo nada más. Se limitó a presionar suavemente su mano contra su vientre, justo encima del de él. Por primera vez en meses, sintió que ya no estaba sola. Capítulo 8. El punto de quiebre entre la vida y la muerte. Semana 31. La condición de Evelyn se vuelve crítica. En el 8º mes de embarazo, el cuerpo de Evelyn estaba fallando rápidamente. Apenas podía respirar, necesitaba apoyo para caminar. Sus latidos cardíacos eran irregulares, su presión arterial inestable, su cuerpo se estaba desplomando. Tenía ojeras por las noches sin dormir que había pasado durante semanas, pero aún así sonreía cada vez que Max la miraba preocupado. Entonces, una noche fatídica, un dolor paralizante le aplastó el pecho. Se desplomó en la sala de estar. «Evelyn, ¿qué pasa?». Max la agarró antes de que cayera al suelo, pero su cuerpo ya estaba flácido. Por primera vez en su vida, el pánico se apoderó de él. La levantó en brazos, corrió hacia el auto y se dirigió al hospital, mientras su mente gritaba una sola cosa: no podía perderla. «Necesitamos operar de inmediato». Los médicos se apresuraron a evaluar el estado de Evelyn, sus expresiones eran sombrías. «No podemos demorarnos más. Los bebés deben nacer ahora». Max se quedó paralizado. «¿Cuáles son los riesgos?». Su voz estaba ronca. El médico dudó. «Si priorizamos a la madre, podríamos perder a los bebés. Si priorizamos a los bebés, ella podría no sobrevivir». Las palabras atravesaron a Max como un cuchillo. Mientras Evelyn era trasladada a la sala de operaciones, apretó su mano y lo miró con una determinación feroz. «Pase lo que pase, primero salven a mis hijos». «No», la voz de Max se quebró. Sus ojos ardían de rojo. «No elegiré. Quiero que los tres vivan». Las puertas de la sala de operaciones se cerraron y los separaron. Max se quedó allí inmóvil, mientras su mundo entero se desmoronaba. Dentro del quirófano, el ritmo cardíaco de Evelyn se desplomó mientras su cuerpo luchaba por mantenerse con vida, tanto ella como sus bebés. Los médicos luchaban por mantener la circulación sanguínea de los tres. Su corazón casi se detuvo, lo que obligó a una intervención de emergencia en medio de la cirugía. Los gemelos nacieron prematuros, con pulmones poco desarrollados pero vivos. La operación duró 10 horas insoportables. Afuera, Max estaba paralizado, con los puños tan apretados que se le clavaban las uñas en la piel. «Si te pierdo, ¿cómo se supone que seguiré viviendo?». Cada minuto que pasaba era otra cuchilla que se clavaba en su alma. Lucas, su asistente de mayor confianza, estaba cerca, en silencio. Nunca había visto a Max tan destrozado antes. «Si pudiera cambiar todo lo que tengo para que vivieras, Evelyn, lo haría». Entonces, las puertas finalmente se abrieron. Una enfermera apareció, sosteniendo dos pequeños bultos envueltos en mantas suaves. «Felicidades, señor Reed, sus gemelos están a salvo». Max se quedó sin aliento. La enfermera los colocó con delicadeza en sus brazos. Por primera vez en su vida, Max Reed lloró, lágrimas silenciosas resbalaban por su rostro. «Son tan pequeños», susurró, mirando a sus hijos. Uno de los bebés, apenas del tamaño de su antebrazo, envolvió sus pequeños dedos alrededor de su pulgar. Un milagro de vida, pero a su corazón todavía le faltaba algo. ¿Y Evelyn? Levantó la cabeza de golpe, escrutando los rostros de los médicos, pero no vio alivio en sus expresiones. «Hicimos todo lo que pudimos», dijo finalmente un médico, pero su corazón estaba demasiado débil. «Evelyn sigue inconsciente». Un terror helado se apoderó de Max. «Tienes que salvarla». Su voz temblaba de furia y desesperación.
Abrazaba a sus hijos con fuerza, pero su alma se sentía incompleta. Evelyn aún no los había visto. Se inclinó hacia su cama de hospital, su voz apenas era un susurro. Lo logramos, Evelyn. Los bebés están aquí, pero necesito que te despiertes. Necesito que los veas. En la unidad de cuidados intensivos, Evelyn yacía inconsciente, su cuerpo luchaba por sobrevivir. Las máquinas emitían pitidos lentamente, monitoreando su frágil corazón. Max nunca se apartaba de su lado. Todos los días se sentaba junto a su cama y le hablaba de sus hijos. Todas las noches le cogía la mano, esperando el más mínimo movimiento. Él renunció a todo, a su compañía, a sus obligaciones, porque nada de eso importaba si ella no despertaba. Los médicos no daban ninguna certeza. Podía despertar, o podía no abrir nunca más los ojos. No. La voz de Max era de acero. Ella despertará. Tiene que hacerlo. El quinto día, Max se sentó junto a su cama, con la cabeza apoyada en los brazos cruzados, exhausto. Entonces, se escuchó una voz suave, apenas por encima de un susurro. Max. Sus ojos se abrieron de golpe. Levantó la cabeza y miró con incredulidad cómo los ojos azul verdoso de Evelyn se abrían por primera vez. Su corazón latía con fuerza. Evelyn. Su voz se quebró mientras le tomaba el rostro con las manos, abrumado por el alivio, el amor y la emoción. Tragó saliva hasta secarse la garganta. Sus primeras palabras fueron, ¿dónde están los bebés? Sin dudarlo, Max agarró los pequeños bultos y los colocó con cuidado en sus brazos. Los ojos de Evelyn se llenaron de lágrimas al verlos, sus hijos, vivos y a salvo. Ella soltó un sollozo suave y ahogado, apretándolos contra su pecho. «¡Lo logramos!». Max la miró, sus ojos llenos de algo que nunca antes había mostrado, amor puro y sin reservas. Le secó suavemente una lágrima de la mejilla y le susurró, «Gracias por no dejarme». Evelyn lo miró y sus labios temblaron formando una débil sonrisa. «Lo logramos, Max». Y por primera vez, su familia estaba realmente unida. Capítulo 9. Una propuesta llena de emoción. La recuperación de Evelyn fue lenta pero constante. Su corazón estaba más débil que antes, pero cada día se sentía más fuerte, no solo por los tratamientos médicos, sino por los 2 pequeños milagros que había traído al mundo, y por él. Max Reed, el hombre que una vez priorizó el negocio por encima de todo lo demás, ahora era un padre y socio devoto. Aprendió a cambiar pañales, a calmar a los bebés cuando lloraban y a mecerlos para que se durmieran en mitad de la noche. Pasaba horas junto a Evelyn, leyéndole lo mismo que le susurraba a sus hijos cuando todavía estaban dentro de ella. Su lujoso despacho en casa ya no era solo para contratos y negociaciones. Se había convertido en una sala de juegos, llena de juguetes, mantas de bebé y el sonido de las risas. Todo en su vida había cambiado, y por primera vez, no cambiaría nada. Una tarde de primavera y un plan oculto. Era una tarde luminosa de primavera cuando Evelyn finalmente dio sus primeros pasos al aire libre desde que dio a luz. El aire fresco llenó sus pulmones y la suave calidez del sol besó su piel mientras caminaba lentamente por él. Pequeño jardín, empujando el cochecito con sus gemelos dormidos dentro. No tenía idea de que, mientras ella se recuperaba, Max había estado planeando algo que le cambiaría la vida. Mientras continuaba caminando por el sendero del jardín, Evelyn de repente notó algo inusual. El pequeño camino que conducía al lago estaba decorado con delicados pétalos de rosas blancas. Las luces de hadas brillaban entre los árboles y creaban una escena que parecía sacada de un sueño. Se detuvo en seco. Su corazón latía con fuerza cuando vio a Max de pie al final del camino. Iba vestido con un elegante traje negro, pero por una vez no era la ropa lo que le daba un aspecto poderoso, sino la mirada en sus ojos, profunda, segura y llena de una ternura que ella nunca había visto antes en nadie. «Max, ¿qué es todo esto?», susurró, abrumada. Él dio un paso hacia ella, con expresión firme y firme. Luego, para su total sorpresa, se arrodilló sobre una rodilla. Evelyn se quedó sin aliento. Max sacó una pequeña caja de terciopelo y, al abrirla, reveló un impresionante anillo de diamantes. Elegante y sencillo, como el amor que había surgido entre ellos. Su voz, profunda y firme, llenó el tranquilo jardín. «Evelyn Carter», empezó.
una vez creí que mi vida giraba en torno a los negocios, a las decisiones estratégicas y al cumplimiento de obligaciones. Pero entonces llegaste tú a mi vida y lo cambiaste todo. Sus ojos brillaban con lágrimas. Max la miró, sus ojos azules más abiertos y vulnerables que nunca. Me enseñaste lo que significa sacrificarse, poner mi corazón por delante de la lógica. Me diste 2 hermosos hijos y casi entregaste tu propia vida para traerlos a este mundo. Evelyn se llevó la mano temblorosa a los labios, tratando de contener un sollozo. Max sonrió suavemente. Solía pensar que todo en la vida necesitaba un plan, admitió, con una risita escapándose de sus labios. Pero tú fuiste el milagro inesperado que nunca supe que necesitaba. Luego respiró profundamente y su voz bajó a un tono crudo e íntimo. Quiero pasar el resto de mi vida protegiéndote, cuidándote y amándote, no porque sea mi responsabilidad, sino porque te amo. Evelyn jadeó, con la vista nublada por las lágrimas. Entonces él le tendió la mano, ofreciéndole algo más que un anillo. Le estaba ofreciendo la eternidad. Evelyn, ¿quieres casarte conmigo? Las lágrimas le corrieron por las mejillas. Alguna vez pensó que su vida siempre sería una lucha solitaria, que siempre tendría que estar sola. Pero ahora ese hombre, que una vez había sido frío, intocable y distante, estaba arrodillado ante ella, pidiéndole que fuera su compañero de por vida. No necesitó tiempo para pensar. Con una respiración temblorosa, extendió la mano, colocó su mano temblorosa en la de él y luego asintió. Sí, susurró entre lágrimas. Sí, Max, me casaré contigo. Una sonrisa aliviada, casi incrédula, se dibujó en el rostro de Max mientras le colocaba el anillo en el dedo. Entonces se puso de pie, la abrazó y la abrazó como si fuera lo más preciado de su mundo. Desde el cochecito, los 2 bebés se movieron, como si sintieran la alegría abrumadora de sus padres. Evelyn se rió entre lágrimas y presionó su frente contra el pecho de Max. Lo saben, murmuró. Max se rió entre dientes, con la voz ronca por la emoción. Deberían. Este es el comienzo de nuestra familia. Y por primera vez, no eran solo 2 personas unidas por responsabilidades. Eran una familia real, que se elegían el uno al otro, por amor, para siempre. Una tarde de primavera y un plan oculto. Era una tarde luminosa de primavera cuando Evelyn finalmente dio sus primeros pasos al aire libre desde que dio a luz. El aire fresco llenó sus pulmones y la suave calidez del sol besó su piel mientras caminaba lentamente por el pequeño jardín, empujando el cochecito con sus gemelos dormidos dentro. No tenía idea de que, mientras ella se recuperaba, Max había estado planeando algo que le cambiaría la vida. Mientras continuaba caminando por el sendero del jardín, Evelyn de repente notó algo inusual. El pequeño camino que conducía al lago estaba decorado con delicados pétalos de rosas blancas. Las luces de hadas brillaban entre los árboles y creaban una escena que parecía sacada de un sueño. Se detuvo en seco. Su corazón latía con fuerza cuando vio a Max de pie al final del camino. Iba vestido con un elegante traje negro, pero por una vez no era la ropa lo que le daba un aspecto poderoso, sino la mirada de sus ojos, profunda, segura y llena de una ternura que ella nunca había visto antes en nadie. Max, ¿qué es todo esto?, susurró, abrumada. Se acercó a ella con expresión firme, y para su total sorpresa, se arrodilló sobre una rodilla. A Evelyn se le cortó la respiración. Max sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió para revelar un impresionante anillo de diamantes, elegante y sencillo, como el amor que había surgido entre ellos. Su voz, profunda y firme, llenó el tranquilo jardín. Evelyn Carter, comenzó, una vez creí que mi vida solo giraba en torno a los negocios, a las decisiones estratégicas y al cumplimiento de obligaciones. Pero entonces llegaste a mi vida y lo cambiaste todo. Sus ojos brillaban con lágrimas. Max la miró, sus ojos azules más abiertos y vulnerables que nunca. Me enseñaste lo que significa sacrificarse, poner el corazón por delante de la lógica. Me diste 2 hermosos hijos y casi entregaste tu propia vida para traerlos a este mundo. Evelyn se llevó la mano temblorosa a los labios, tratando de contener un sollozo. Max sonrió suavemente. Solía pensar que todo en la vida necesitaba un plan, admitió, y una leve risa escapó de sus labios. Pero tú fuiste el milagro inesperado que nunca supe que necesitaba. Luego respiró profundamente y su voz adoptó un tono crudo e íntimo.
Quiero pasar el resto de mi vida protegiéndote, cuidándote y amándote, no porque sea mi responsabilidad, sino porque te amo. Evelyn jadeó, con la vista nublada por las lágrimas. Entonces le tendió la mano y le ofreció algo más que un anillo. Le estaba ofreciendo la eternidad. Evelyn, ¿quieres casarte conmigo? Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Había pensado que su vida siempre sería una lucha solitaria, que siempre tendría que estar sola. Pero ahora ese hombre, que una vez había sido frío, intocable y distante, estaba arrodillado ante ella, pidiéndole que fuera su compañera de por vida. No necesitaba tiempo para pensar. Con una respiración entrecortada, extendió la mano y la colocó sobre la de él. Y luego asintió. Sí, susurró entre lágrimas. Sí, Max. Me casaré contigo. Una sonrisa de alivio, casi de incredulidad, se dibujó en el rostro de Max mientras le colocaba el anillo en el dedo. Entonces se puso de pie, la abrazó y la abrazó como si fuera lo más preciado de su mundo. Desde el cochecito, los dos bebés se movieron, como si sintieran la alegría abrumadora de sus padres. Evelyn se rió entre lágrimas y presionó su frente contra el pecho de Max. Lo saben, murmuró. Max se rió entre dientes, con la voz ronca por la emoción. Deberían. Este es el comienzo de nuestra familia. Y por primera vez, no eran solo dos personas unidas por responsabilidades. Eran una verdadera familia que se elegía el uno al otro, por amor, para siempre. Años después, Max y Evelyn Reed se encontraban frente al centro médico recién construido, observando cómo el primer grupo de niños atravesaba las puertas corriendo, con sus risas resonando en el aire cálido de la tarde. La Fundación Carter Reed, un centro médico de última generación que brindaba atención médica gratuita a niños huérfanos y mujeres necesitadas, finalmente era una realidad. Era el sueño de Evelyn, nacido de su propio pasado como huérfana, y la promesa de Max de construir algo más grande que la riqueza, algo que cambiaría vidas. Dentro del centro, pediatras y médicos voluntarios trabajaban incansablemente para garantizar que cada niño y cada madre que cruzaba esas puertas recibiera la atención que merecía. Sin preguntas y sin cargas económicas. Max estaba de pie junto a Evelyn, rodeándole la cintura con el brazo mientras observaban a una niña. No era mayor que Evelyn cuando lo perdió todo. Agarraba un osito de peluche mientras una enfermera le tomaba la mano con delicadeza. Evelyn sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, abrumada por la emoción. Lo logramos, susurró. Max se volvió hacia ella, con expresión suave, llena de amor. No, corrigió. Tú lo hiciste. Convertiste tu dolor en algo hermoso. Ella lo miró, sonriendo entre lágrimas. Lo hicimos juntos. Sus dos hijos, un niño y una niña, Tom y Mia, ahora llenos de energía y vida, corrieron hacia ellos. Max los levantó en brazos y sus risas llenaron el aire. Este era su legado, no solo riqueza, no solo poder, sino un lugar donde ningún niño volvería a sentirse solo. Y por primera vez en sus vidas, tanto Max como Evelyn lo supieron. Habían construido algo verdaderamente inquebrantable. Gracias por seguir esta emotiva historia del canal Soul Stories. Comparte tus pensamientos sobre la historia en los comentarios a continuación. Si crees que el amor verdadero puede soportar todas las pruebas y, a veces, comienza de la manera más simple, no olvides darle me gusta y compartir esta historia con tus amigos. Para no perderte nunca historias conmovedoras y significativas, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a difundir mensajes de amor y calidez para todos. Apreciemos juntos los hermosos momentos de la vida y el amor.